Bienvenidos a las miradas de todos. En este espacio exploramos la salud desde diversas perspectivas. Cada episodio es un viaje de aprendizaje donde expertos y especialistas nos comparten sus conocimientos y experiencias. Es un momento de unión, de nuevas posibilidades y de integrar diferentes prácticas en tu vida. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy se encuentra con nosotros en un episodio más Carla Garza. ¿Cómo estás, Carla? Mucho gusto, muy bien, gracias. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Sol. Pues no, gracias a ti. La verdad, hoy el tema para mí es muy interesante. Quizá no es tan conocido como creemos, pero para eso vamos a hablar toda esta hora. El tema de hoy es equinoterapia. Si gustas, empezamos por definir qué es. Sí, claro. La equinoterapia, así como lo dice, o sea, es equinoterapia, o sea, es una terapia asistida por caballos, en donde en la sesión hay dos terapeutas, que en este caso, pues es la persona humana que dirige, en este caso, al alumno o al paciente. Y el otro terapeuta o el coterapeuta justamente es eso, el equus, el equino, el caballo. Entonces, no es una terapia pues así como independiente o que por sí sola tenga un trabajo como tal, pero sí es una terapia que colabora o ayuda, por ejemplo, a la terapia psicológica, a la rehabilitación física, a la médica también. Entonces, pues eso es en sí, o sea, la equinoterapia es una terapia asistida con caballos. Ok, Luan, nada más así tantito para, les pides que no... mira, Carla, yo creo que también para entenderlo, no sé si podamos explicar cómo es el origen, cómo se dan cuenta que los caballos pueden ser un auxiliar en esto, cómo surgió esto. Mira, la vida del ser humano ha sido acompañada por los caballos desde pues, el origen de la humanidad prácticamente. O sea, no se concibe la historia del ser humano sin un caballo. Okay. Las conquistas, la medicina, todo, o sea, la agricultura, absolutamente todas las actividades del ser humano han estado acompañadas por los caballos. Entonces, desde hace 3,000 años que han sido documentados, pues, como tal, los caballos en la historia del hombre, pues entonces también aparecen vestigios de que el caballo ha estado acompañando no solo como un animal de trabajo, sino también como un animal de compañía, así por ejemplo como los perros, o sea, digo, que forman parte de nuestra familia, los caballos también. Entonces también hay pues en la historia, también hay datos que han dejado ver que los caballos se usaban con fines terapéuticos, sobre todo para las personas que no tenían movilidad en las piernas. Justamente de ahí parte. O sea, el caballo, cuando hablamos, por ejemplo, de los centauros, ¿no? Es una persona con cabeza humana, pero no todo es el cuerpo humano, o sea, tiene las piernas o los pies del caballo en este caso, o sea, se desplaza gracias al caballo. Entonces, desde ahí ya forma parte de una sola personalidad, un solo individuo, pero pues al final de cuentas, digo, es el caballo y a la vez es un ser humano. Pero entonces, a partir de ahí es cuando ya empiezas a ver que al final de cuentas el caballo siempre ha acompañado, no nada más en esas cuestiones difíciles o de guerras o de peleas, sino también de acompañamiento emocional, y la terapia como tal, sí se tienen documentos como tipo de hace 2,500 años, en donde se usaba como acompañamiento emocional, pero se empezaron a dar cuenta que el caballo, al momento de ser las piernas de un ser humano, hacía que el ser humano pudiera mover, los músculos que no podía por alguna lesión, no sé, una parálisis, por ejemplo. Sí. Entonces, realmente la equinoterapia como tal, así, la palabra equinoterapia no tiene mucho tiempo, o sea, podemos hablar a lo mejor de
pues unos 100 años, pero aquí en México, por ejemplo, bueno, en el mundo hay una equinoterapeuta pues muy reconocida que ha hecho muchos estudios, ella se llama Edith Gross, y ella no nada más es el acompañamiento físico, sino mucho el emocional. Es muy importante, es justamente ese acompañamiento emocional para poder desarrollar una rehabilitación física, en este caso cuando hay rehabilitación física. Hay una historia de los Juegos Olímpicos de una deportista en equitación, que ella al final de cuentas era súper exitosa, tuvo un accidente, pero tuvo polio, me parece, y entonces ella empieza a tener problemas de movilidad, pero ella no se retira de las Olimpiadas, sino que sigue entrenando. Bueno, en las Olimpiadas como tal, de los concursos, pues sí, pero me refiero a que ella sigue con el trabajo deportivo, y se empieza a dar cuenta que subiéndose al caballo, claro, pues le ayudaban y todo, pero subiéndose al caballo, a pesar de que ella no tenía movilidad, ella podía desarrollar los músculos, podía apretar, podía tener un poquito más de sensación nerviosa, y al final de cuentas me parece que gana una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Entonces, ahí es cuando ya toda la gente, cuando sube al podio, porque sube con sus muletas, entonces sube al podio y toda la gente se da cuenta de, caray, o sea, por cómo lo hizo, si ella no podía caminar bien, o sea, tenía una limitación física. Digo, la parte, ese ejemplo que tú nos pones, me lo quiero imaginar, es una atleta que ya estaba con las lesiones, para darle importancia a la parte emocional. O sea, subirte a un caballo provoca una gran emoción, me imagino. Nomás una vez en mi vida me he subido a un caballo, si te soy sincero. Pero sí provoca una gran emoción el saber de que te puedes caer, te puede tumbar, te puede pegarte. O sea, uno se empieza a imaginar, me imagino tanta cosa que me pasó una vez. Pero en ella, me imagino en ella, subes al caballo y sabes que si no haces algo bien, en realidad, al tener un problema de salud, pues obviamente hay más emociones en las que te están forzando a intentar hacerlo, ¿verdad? Me imagino que va por ahí. Sí, acabas de dar con un punto súper importante. El ser humano, tenemos la conciencia, el ser humano tiene la conciencia del miedo, de la protección, evidentemente. Un caballo es un animalazo, o sea, 500 kilos no los ves como tal, pero sí tu cerebro te manda esa información de, oye, es una cosa muy grande. Sí. Entonces, esta deportista, pues evidentemente era con su caballo, es como, pues, su hermano, o sea, su amigo, su familia, ¿sí sabes? Entonces, ella confiaba totalmente en su caballo, entonces, por lo tanto, ella sabía que no le iba a pasar nada a pesar de que sus piernas no le funcionaran. ¿Por qué? Porque aunque, por ejemplo, ahorita que tienen la fama de los pitbull, si tú convives diario, si tú sabes cómo es su temperamento, cómo reacciona, cómo son, pues al final de cuentas, las emociones del perro junto con las tuyas, pues no tendría por qué ser agresivo. Entonces, con los caballos pasa algo similar. Pero es importante identificar esto que acabas de decir. La parte emocional, cuando estás con un caballo, es muy importante, pero primero identificarla tú. Hay una parte que siempre les explico a los alumnos. El caballo, al final de cuentas, es un animal, pero es un ser vivo, no es una moto. Entonces, cuando llegas a la clase, no es trépate al caballo. Es un animal, es un ser vivo que también tiene dolor, que a lo mejor está pensando, viendo, oliendo, tiene un olfato casi tan desarrollado como los perros, tiene un oído igual de desarrollado que el perro, o si no es que un poco más. Entonces, el caballo es un animal de manada. Entonces, ¿él qué va a hacer? Pues obviamente vas a ver, o sea, no hay de dos, o eres cazador o eres presa. El caballo es un animal presa. Entonces, si tú llegas, o sea, y hacia arriba, digo, con esa actitud amenazadora, o gritando, o muy eufórico, porque pues los seres humanos a veces así somos, entonces, así, si de primera mano llegas, sí, o llegas por atrás, pues el caballo evidentemente se va a asustar. Y no es que quiera atacarte como tal, los caballos no es su naturaleza atacar, porque su naturaleza es ser presa. La naturaleza de ellos es correr. Entonces, si tú llegas a atacar, que él lo interprete así, pues va a decir, vámonos, y corre, y no me importa si tú estás en medio. Y evidentemente, pues va a ocurrir un accidente. Entonces, justamente de ahí partimos, o sea, una clase se parte de ahí,
identificar primero que él es un ser humano, que hay que saludarlo. Digo, pues aunque no te hable con voz, pues sí te habla con sus reacciones, con las orejas, con su lenguaje corporal, con los ojos, etc. Entonces, ¿qué pasa? El animal, el caballo, si cuando están en su manada, se acercan, se huelen y dicen, no hueles a cazador, entonces eres bienvenido, vente, sí, somos compas. Entonces, cuando tú haces esa manada, cuando formas parte de la manada del caballo, entonces ahí se da justo esa combinación, ese equipo. Entonces, ya puedes trabajar lo que se necesita trabajar antes de montarlo. O sea, este saludo, se acerca uno, sobre todo oliendo, ellos te perciben por el olfato, entonces dicen, huele a Saúl, sí, cierto, pero caray. Cuando te acercas, o sea, nosotros agregamos hormonas y nuestro latido, pues también ellos lo escuchan. El latido del ser humano, el caballo lo escucha a 1,5 metros. Entonces, imagínate que tú llegas, pues, asustado, emocionado, pero con el estrés, porque aparte dices, es que es un animalón. Y aparte, pues, estás así que te enojaste con la pareja o con el chiquillo o lo que sea. Y entonces tú es así y el estrés, y entonces, corazón acelerado y huele cortisol. ¿Qué piensa un caballo? Aquí hay peligro, hay que correr. Sí. Entonces, es importante antes de llegar con un caballo, así sea para clase, para una exposición de caballos hermosos o porque vamos al rancho o lo que sea, es ¿cómo vengo yo? Ok, es válido decir, sí, vengo bien furiosa, o cansada o emocionada, no importa, pero hacer conciencia de cómo vengo. Una vez que ya hago conciencia, automáticamente los latidos ya van a bajar, porque ya haces conciencia. Y entonces, si le dices, oye, aquí por ejemplo, que el terapeuta de nosotros, Cherokee, ¿sabes que vengo fatal? Vengo cansadísima, estoy estresadísima, pero bueno, estoy aquí. Entonces, hasta el mismo caballo dice, ya se dio cuenta también, ¿sí sabes? O sea, el caballo al momento de olerte dice, ¿qué pasa? Pero cuando dice, ya identificó que está furiosa, que está estresada, que está cansada, que tiene hambre. ¡Ay, bendito! O sea, hasta él se relaja. Pero si tú estás tenso, pues él va a decir, ¿por qué estamos tensos, amigo? Manada, ¿por qué estamos tensos? Todos vamos a estar tensos. O, a lo mejor llegas emocionado, contento y, muy bien, vamos a trabajar. Y él se pone en sintonía contigo. Entonces, eso es lo padrísimo de la conexión. Fíjate, todavía ni siquiera nos subimos al caballo. Exacto. Y ya están haciendo una conexión. Y digo, en la forma en que lo estás describiendo, la verdad es que la equinoterapia sería en realidad recomendada pues para todas las personas. No necesitas tener, porque obviamente que tal vez los que leemos tal vez un poco del tema, está como que tiende a enfocarse a una lesión física, discapacidad y así. Pero pues la parte emocional en realidad la vivimos en salud y aquí lo hemos platicado muchas veces, Carlos. Sí. La verdad es que la parte emocional está influyendo mucho en las enfermedades, en tu salud y pues es muy recomendable, ni siquiera, como dices, ni siquiera se han subido al caballo y ya estás reconociendo algo de ti, ¿no? Sí. Acabas de dar con un punto súper importante y hablando de salud y tú que te dedicas a esto, la salud está directamente relacionada con las emociones. O sea, como médicos yo creo que ustedes lo han visto muchísimo. Un paciente deprimido no va a responder igual a un medicamento, a un tratamiento, que un paciente con más ánimo. He tomado algunos cursos también de biodecodificación emocional, que al final de cuentas eso también me ha ayudado a mí mucho como para entender el funcionamiento del cuerpo humano con respecto a las emociones. Entonces, esa parte emocional es muy importante. Y ciertamente, la equinoterapia no es nada más para atender casos de enfermedades físicas, ¿sí? Es para cualquier tipo de enfermedad. Claro, hay ciertas restricciones, hay ciertas personas que no es recomendable para ellos la equinoterapia, pero son 3, haz de cuenta. ¿Qué será? Por ejemplo, es la escoliosis arriba de un 45 grados, claro. La osteoporosis, por ejemplo, o algún problema musculoesquelético que un doctor diga, ¿sabes qué? No se puede, exacto. Claro. Para todo lo demás, vamos. Claro que si hay un problema físico, pues sí hay que preguntarle al médico, ¿no? O sea, por más que
alguien te diga o yo te diga como terapeuta, sí, pues, sí, pero si tu médico sabe cosas que yo no sé, él tiene tu expediente, tu vida, tu todo. Entonces, por eso es importante que cuando tenemos una afección física, sí que si estamos con tratamiento, que el médico nos diga, va, sí tienes permiso. Pero esa parte emocional también se atiende. Ahorita, lo que acabas de decir, las cuestiones emocionales están más en nuestro ambiente en cuanto a depresión, ansiedad, problemas, pues ahora sí que de drogas, de muchas cosas producto de la vida misma, o sea, el estrés del diario de correr, pero sobre todo, yo creo que también tiene que ver, pues ya tanta tecnología. Lo que hace justamente la equinoterapia en cuanto a beneficios emocionales es, primero, que te quite el celular. O sea, la mayoría, por ejemplo, de los niños que llegan conmigo, muchos no son como así como para equinoterapia como tal. O sea, van a aprender a montar. Nada más que yo los enseño desde cero. O sea, sin silla, sin nada, prácticamente a pelo, nada más con una protección, un sillín. ¿Por qué? Para que se den cuenta de su cuerpo, para que se den cuenta de cómo funcionan sus músculos y evidentemente que hagan conciencia de sus emociones. Okay. Entonces, ¿qué pasa con un niño que no tiene nada, que es sano aparentemente, pero empieza a llorar y se frustró porque no le da, porque la pierna, porque no sé qué, y entonces ahí dices, traes algo, o sea, ya empiezas a ver que no, efectivamente, físicamente no tienes nada, pero emocionalmente traes un costalazo. Y ahí los aparatos electrónicos sí no nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver resultados rápido. Sí. Es como, pues el TikTok le subes, el Instagram rápido, los cortos de YouTube y vas rápido. En los caballos te dicen, no, mijito, no. O sea, aquí te esperas, pon atención, paso por paso. Hoy no vas a correr. Es más, casi ni te vas a subir, fíjate. O sea, es como, el caballo te enfrenta con tus broncas bien profundas, pero desde todos, o sea, los bebés, los niños, tengo una niña de 2 años, que es súper inteligente y muy fuerte y muy decisiva en todo lo que hace, pero ahí, por ejemplo, hay ciertas cosillas que dice, mi mamá, y es normal, porque es parte de su edad, es parte de lo que ella tiene que hacer como una niña de 2 años, pero ahí tengo otra, que también tiene 2 años, y nomás no aprieta, y ella pues, o sea, no pasa nada, y si me caigo, pues me caigo. Entonces dices, caray, ¿por qué no aprieta? Entonces ya te vas dando cuenta que aunque aparentemente no hay nada, ya en el fondo empieza a haber algo. No, o sea, yo lo vería más bien como cada persona, cada niño pues tiene su manera de ser y cómo nació y su personalidad. Exacto. Tal vez, y desarrollar, por ejemplo, los niños introvertidos no les gusta socializar, eso quizá el caballo le va a servir mucho para tener más seguridad en esos aspectos, por ejemplo, ¿no? Y la niña que sí es que hablo de mis hijos, pero a las niñas o niños que sí les gusta ser extrovertidos y son más aventones, también les enseña haz una pausa. Exacto. O sea, les enseña tal vez lo contrario a lo que son, ¿no? Me imaginaría, o mira, el complemento. Sí, sería. Es regular, porque aquí pues nada es malo como tal. Es una buena palabra. O sea, regulas tus emociones. Sí. Está bien si eres introvertido, está bien si eres extrovertido, está bien si tienes miedo, está bien si estás contento, sí. Está bien si tienes tristeza, está bien si tienes felicidad, pero ¿para qué regulamos? ¿Para qué nos sirve el exceso de miedo? Pues bueno, entonces tienes que como hacer la conciencia de que el exceso de miedo me puede paralizar, sí. Pero la cantidad suficiente de miedo pues me sirve para protegerme, entonces está bien, pero hasta cierto punto. Entonces, eso es lo que nos dice el caballo. Oye, espérate, controla. ¿Sabes? Bueno, es que me llevan muchas preguntas, pero para que no se me vaya esta, en tu vida, ¿cómo comenzaste? A veces, mira, vienen aquí, pues han venido médicos y de yoga y psicólogos y a veces los vemos a ellos como a ustedes o a ti, como que wow, o sea, tiene una vida diferente y hace cosas extraordinarias, pero seguramente empezó de una manera y tenías problemas y todavía los tienes los problemas en tu vida. ¡Ay, por supuesto! Entonces, lo que intento es como aterrizar quién eres para que se den cuenta que pues cualquier persona puede pasar por esto y puede seguir y puede encontrar alternativas para su vida, ¿verdad? Mira, es así como todo lo que me ha ocurrido, pero voy a tratar de resumírtelo así en súper poquito. Yo
Tengo psoriasis eczematosa, pero yo lo descubrí hace, no sé, unos 7 años, 8 años más o menos. Entonces, no había tratamiento que me funcionara. O con la mejor dermatóloga, así, nada me funcionaba. Y entonces yo estaba desesperada. ¿Cuántos años tienes? Tengo 42 años ahorita, bien, pero fíjate, en aquel entonces yo tenía, pues no sé, 34. Okay. Entonces, de repente dices, no me funcionan las medicinas. Para esto, bueno, yo soy cinta negra, soy primer dan en taekwondo. Okay. Entonces, estaba yo haciendo mi tesis precisamente para presentar el grado. Y mi tesis la hice de mente, cuerpo y espíritu unidos. Y me di cuenta que estaba todo así. O sea, no tenía un equilibrio. Sí, la mente, pues sí, mi trabajo y qué padre, y me gusta estudiar y me gusta dar clases, en aquel entonces daba clases, sí, qué padre. Pero llega un momento en que se desbalancea, o sea, el cuerpo a veces sí lo tiendes, por ejemplo, yo estaba en taekwondo, sí, pero psicológicamente yo no me había atendido, ¿por qué? Porque todo estaba bien, y no estaba bien, o sea, yo familiarmente tenía muchísimos problemas. Y entonces, bueno, por ahí, ahí es el punto donde hay una banderita amarilla, porque no era roja, era banderita amarilla. Y entonces, un día dije, no, ya, o sea, tengo que tratarme. La misma doctora me dijo, te aconsejo que vayas a terapia, necesitas descargar. Y yo, ay, terapia, o sea, pues, ¿cómo? Pero entonces, digo, no me queda de otra porque pues la psoriasis, el problema en la piel te obliga a hacer todo lo que te digan, porque es terrible. Bueno, yo sí lo pensaba. Entonces, sí, efectivamente voy a terapia y empiezo a darme cuenta de muchas cosas, empiezo a tomar muchísimas decisiones que cambiaron mi vida totalmente y entonces dices, sí, efectivamente yo tenía muchos problemas. Pero, como ahorita también los puedo tener, claro, pero la visión para enfrentarlos no era la misma que tengo ahorita. Entonces, yo empecé a tomar, cada cumpleaños mío, yo empecé a tomar decisiones de decir, voy a vivir una experiencia padre. Y este año me voy a regalar una experiencia padre. Y una experiencia padre fue volar en globo aerostático, otra experiencia padre fue volar un avión, otra experiencia padre fue, o sea, así, muchas cosas. Y la de hace 6 años fue, voy a aprender a montar a caballo. ¿Por qué? Porque yo casi como tú, nomás me había subido 3, 4 veces, me encantaban los caballos, pero pues en el día de campo. Sí. Y pues va el señor ahí con el lazo, ¿sí sabes? Ahí paseante, y pues tú así. Entonces, era mi única experiencia en los caballos. Yo no nací entre rancho ni en caballos, yo no sabía nada de los caballos, nada absolutamente. Pero entonces dije, me voy a regalar esa experiencia, ¿verdad? Como parte de, también pues de mi superación emocional. Y entonces llego a una escuela y fue así como se abrió el cielo y, o sea, llega el caballo, te subes y fue una experiencia así celestial. Y entonces dices, ¿dónde estuve todos estos años? Porque yo no me había subido un caballo de esta manera. Y me empieza a como que dar, o sea, pues sí, es una pasión, ya se convierte en una pasión. Y empecé a entrenar, yo nada más iba a aprender a montar, ¿verdad? Porque era mi regalo de ese año, pero empiezo a montar, la maestra me empieza a exigir más, y pues sí, como no, y vamos y todo. Y yo ya estaba lista para los concursos, ya habíamos ido a concursos en salto ecuestre, pero, un día, digo, te caes del caballo porque si te subes a la camioneta, a un coche, pues hay probabilidades de que choques, claro, de que tengas un accidente. Sí. Si te levantas de la cama, pues hay probabilidades de que te vayas a tropezar en algún momento. O sea, todos somos susceptibles a accidentes. Si subes una bicicleta, probablemente te vas a caer. Sí, claro. Si te subes a un caballo, probablemente te vas a caer. Eso me gusta. Entonces, nadie está exento de los accidentes, pero sí podemos evitarlos. En aquel tiempo, digo, yo ya sabía montar. O sea, te digo, no era así como que la súper experta, no, pero ya sabía montar, estábamos enseñando un caballo justo a saltar. Ya tenía yo un mes trabajando con ese caballo y ya me había caído yo del caballo, o sea, de otro o de muchos, pero pues, un resbalón, una caída y así. Digo, aprendes a lidiar con eso. Y después me di cuenta que no es tan normal estarse cayendo del caballo, pero vamos por partes. Entonces, ese día me subo al caballo y salta, muy bien, saltó y vamos por la segunda vuelta. Pero en eso, el caballo, o sea, es cuando saltas, tienes que rápido recuperarte en tu postura
o sea, darle a él la oportunidad de que salte, la libertad de que salte, de que mueva sus piernas, y en ese momento, en cuanto él se recupera, tú rápido te tienes que recuperar también del salto, ¿no? Posición. Pero en ese momento el caballo, o sea, dio la media vuelta y se fue. Entonces yo no alcancé a recuperarme cuando me caí. Fue una caída así súper chiquita, me había caído yo más fuerte, más duro. El punto es que yo me enojo y digo, mira canijo, pues ¿cómo es posible que me hace esto? No, tienes que terminar. Y me vuelvo a atrapar. Bueno, me pegué en la cabeza y así como que me quedé dolorida. Pero me vuelvo a subir y digo, a ver, canijo, vámonos otra vez. Y brincamos, eso, muy bien, y ya, felicitaciones y que no sé qué, muy bien, caballo, ya terminamos la clase, ¿no? Me sentí aturdida. Y al día siguiente, en la oficina, trabajando, me empezó a dar vueltas todo. Náuseas. Llega una compañera, me pregunta no sé qué, y se me queda viendo así con cara de terror. Pues, ¿qué pasa? No hilaba ninguna palabra. O sea, mi cerebro hablaba perfecto, pero lo que de verdad salía de mi boca no tenía nada que ver. Yo no me daba cuenta de eso. Me llevaron al hospital, 4 fracturas en la columna. Sí. Aparte del traumatismo craneoencefálico y del esguince y no sé qué, pero mi columna estaba fracturada. Entonces, siempre he sido una persona inquieta que no puedo estarme en paz, me muevo y voy para arriba y para abajo. Entonces, imagínate, gracias a Dios no necesité operación, pero fueron 2 meses de estar así. Tuve 2 meses para darle vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Si ya tengo, pues, años, porque ya tenía, pues, no sé, unos 3 años yo creo que montando, ¿qué me pasó? Y entonces me acuerdo pues de lo que yo seguía estudiando, que biodecodificación, lo que yo había practicado ya en taekwondo, mi tesis, mente, cuerpo, espíritu. Y entonces caigo en cuenta, mi papá había fallecido 2 meses antes. Y entonces, pues sí, o sea, no soy una persona que se lamente por todo, pues realmente no. Entonces, pues yo seguía bien, digo, sí, claro, te lloré, pero no me había dado cuenta a qué tal grado me había afectado la muerte de mi papá hasta que el caballo me lo hizo ver. Y todo a mi alrededor, pues estaba desajustado. Entonces dije, bueno, ¿qué me pasó? Y empiezo a dar vuelta y a dar vuelta y a dar vuelta y me doy cuenta que emocionalmente no nada más no me había atendido, sino que ni siquiera estaba consciente de lo que yo estaba viviendo. Y entonces dije, a ver, dije, ¿cómo es que el caballo no sabía nada de la equinoterapia? Yo no tenía idea de todo eso. Yo sabía de lo del caballo, pero pues porque el caballerango te dice unas cosas y la maestra pues nomás te dice que aprietes y saltes, pero no cómo funciona el pensamiento del caballo, la emoción del caballo. ¿Cómo hiciste el clic? ¿Cómo pensaste que el caballo ya sabía? Porque tuve 2 meses para reflexionar. Pues, sí, sacabas conclusiones. Sí, es que no tienes de otra. O sea, no hacía nada en la vida más que estar acostada. Pero qué importante que te haya pasado eso, digo, sí. Hay que verlo para que te des cuenta de eso y te dediques a eso, ¿no? No, pero yo ahorita lo agradezco. Sí. O sea, gracias a Dios me partí la qué columna. Bueno, exacto. Sí. Entonces empiezo a analizar, ok, y agarré libros, estudio etología equina y empiezo a investigar y luego pues que si tengo un amigo que es veterinario, a ver, y luego otra prima y no sé qué, o sea, y empiezo a investigar y digo, caray. Y entonces la vida pues también te pone, porque en la escuela donde yo estaba, la maestra que daba las equinoterapias en ese momento pues se iba a ir de viaje y entonces me ofrecen quedarme yo con las equinoterapias porque aparte yo vuelvo, evidentemente yo me recupero y yo lo primero que hago es montar. Y todo el mundo, ¿por qué vas a montar? ¿Te vas a matar? Me acuerdo que mi mamá me decía... Y eso fue lo que te pasó. O sea. Exacto. Y luego, ¿qué tal que te quedas parapléjica? Pues me voy a los Juegos Olímpicos, a los Paralímpicos, hombre. O sea, no pasa nada. Digo, eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero es cuando dices, ¿por qué me pasó esto? Empiezo a estudiar más y entonces empiezo a hacer ese clic y leo todo eso. El caballo huele, el caballo siente, el caballo... Dije, claro. O sea, yo no estaba ni siquiera conmigo. O sea, Carla no estaba en Carla. ¿Cómo pretendía estar Carla arriba de un caballo si yo no estaba en mí? Sí. Entonces, empiezo yo a dar las equinoterapias ahí, pero aparte
pues sí, te apasiona muchísimo. Entonces empecé a estudiar mucho más, empecé a tomar más cursos y pues se llega la oportunidad de certificarme como equinoterapeuta. Entonces, claro que he tenido muy buenos maestros y de todos aprendes. A lo mejor traen una línea cada uno, pero el aprender de uno, del otro, del otro. Y hay maestros que, por ejemplo, tratan a los caballos de una manera divina. Y dices, hijo, me tocó un maestro que es de español, ya se me olvidó cómo se llama, de apellido Dos Santos, pero él es buenísimo, o sea, tiene un trato tan bonito con los caballos que dices, y yo había visto otras cosas en otros lados, o sea, los del rancho, no por hacer menos a nadie, no, pero es una cultura distinta. En el rancho te enseñan rudo, y acá dices, ah, caray, o sea, él también es del rancho, pero de allá, o sea, de otro continente, entonces trae otra ideología, y entonces dices, bueno, el conocimiento del rancho con el de acá de España, a ver, vamos a hacer, pues, como una amalgama de las cosas buenas que me pueden aportar, ¿no? Y entonces, no sé, lo empiezo a aplicar y así es como empiezo. O sea, digo, evidentemente hay muchas bases. O sea, la equinoterapia ya tiene unas bases, bueno, no sé si le sigo ahí. Hay 3 principios terapéuticos en la equinoterapia. El primero es la transmisión del calor corporal del caballo. Su temperatura oscila entre 37.5 y 38.5 grados. Entonces, automáticamente en el momento en que montas, es una relajación por la transmisión del calor. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está, por ejemplo, espástica o una persona con rigidez muscular? Pues automáticamente te relaja. Wow. El segundo principio es la transmisión de impulsos eléctricos. O sea, cuando el caballo va caminando, el lomo o el dorso del caballo pues va golpeando con el coxis del jinete. Entonces, a partir de por ahí sube, es un impulso eléctrico. ¿Y dónde termina? Explota en las neuronas. Y las neuronas te las deja, pero vivotas, así, a ver, mande, ¿qué hay que hacer? Y tiene uno prácticamente 20, 25 minutos como terapeuta, tenemos 25 minutos para llenar al paciente, al alumno, de lo que buscamos. Si es una parálisis, bueno, pues de mover sus músculos, de decirle al cerebro, hey, aquí hay una pierna, aquí hay un brazo, aquí hay, no sé, tal cosa. O emocionalmente, no sé, tu fortaleza emocional o esta crisis que viviste, tal cual, no sé. Son 20 minutos que te permite, a través de esos de esos impulsos eléctricos que te manda el caballo, para que tú estés listo y receptivo. Y el tercero es el movimiento tridimensional que ocasiona el caballo en la cadera del jinete. Es semejante, o no, es igual prácticamente, el movimiento que hace el ser humano arriba de un caballo. Yo me he subido con mi celular y el caballo camina 100 pasos y el teléfono me dice camina hasta 100 pasos. Y yo prácticamente no iba haciendo eso. O sea, literalmente el movimiento del caballo te está haciendo que te muevas. Exacto. Entonces, por eso es una súper terapia. ¿Por qué? Porque te estás moviendo, estás caminando. Entonces, esos son los 3 principios que, al final de cuentas, pues, quienes empezaron con los estudios de la equinoterapia, pues, fíjate todo lo que descubrieron. Y además, cómo también puedes, pues, ahora sí que desarrollar ese vínculo emocional y obtienes así como bombita, o sea, las hormonas de la felicidad. Ahí va, oxitocina, serotonina, todo, ahí las tienes en cada clase. Sí. No, digo, acabas de describir por qué la parte física también, ya hablamos un poco de lo emocional, pero la parte física, pues me lo imaginé como rehabilitación, o sea, tú vas a un lugar de rehabilitación y te ponen electrodos para estimularte tus músculos con electricidad, supongamos, ¿no? O con movimiento, te ponen una piscina, ¿no? O no sé cuántas terapias puede haber, pero sí, en realidad la rehabilitación física con el caballo es que te están estimulando de varias maneras, está interesante. Sí, fíjate que en lo que estuve ahí en uno de los cursos también, ahí estuvimos viendo que una rehabilitación física, te digo, no estoy diciendo que la equinoterapia sustituya a ninguna rehabilitación, no. Se requiere la rehabilitación física, claro, con el terapeuta, o sea, ahí no hay de otra. Pero la rehabilitación arriba del caballo te da 110 impulsos
una rehabilitación física, por ejemplo, en un colchón, me parece como 25. Entonces, es ahí, o sea, cuando dices, no, o sea, es muchísima la diferencia. Pero, ¿por qué dices, bueno, ¿por qué no toda la gente lo hace? Porque es caro. O sea, sí físicamente puedes tener muchísimos beneficios, emocionalmente también, pero pues no es fácil mantener un caballo. Exacto. O sea, un caballo es como una persona más. Bueno, pero que todavía yo me lo imaginé como oferta y demanda, ¿no? O sea, mientras más demanda vaya en el futuro, quizá haya más oportunidades de bajar los costos, porque ya tienes más forma de cuidar a los caballos en realidad, ¿no? Es que ahorita, pues la demanda que, digo, me imagino que estás llena de trabajo, pero en realidad, pues, ¿qué persona normal como nosotros piensa en una equinoterapia, ¿no? O sea, quizá hay que darle un impulso para que esos costos bajen, si lo vemos así, ¿no? Sí, tienes razón. Y aparte, ¿sabes qué? Aparte del desconocimiento, dices, pues es que no es tan... ¿cómo se puede decir? Tú como papá dices, mi hijo arriba de un caballo. Sí, o sea, sí sabes, el miedo es lo que te va a decir. Claro que llegas a un centro de rehabilitación y pues sí, pues estás adentro protegido, estás pues en un lugar techado y hay colchones y bien padre todo. Y aquí, pues no, o sea, es al aire libre. Sí. Entonces, sí tiene así, acertaste en esa parte. Aparte del desconocimiento, no está fácil el decir... Eso que acabas de decir, para mí es el punto de vista de que la salud no funciona porque no queremos voltear a ver que los miedos, las emociones, los problemas de la vida son los causantes de nuestros problemas de salud. Sí. Entonces, por supuesto que tienes un gran problema, que se me hace que pasa hasta con el conductismo, que es pues es voltearte a ver cómo te estás comportando, y si no quieres voltear a ver cómo, esta terapia no te va a funcionar, porque a los niños les queremos resolver siempre las cosas. Ese es un gran problema, y pues tienes una terapia que no va a hacer eso, va a ser enfrentar. Sí, justo eso es lo que también nos damos cuenta en las clases de monta. Te digo, cuando no es como equinoterapia como tal, sino en las clases de monta. Hay veces que yo le digo al papá o a la mamá, si tienen algún detalle que quieran, o sea, estamos en clase de monta, sí, pero si tienen algún detalle que quieran trabajar con la criatura, o sea, díganme y se puede trabajar. Y ya sale, ay, es que sabes que es muy peleonero. O digo, todos los niños, o sea, muchos niños pelean, o sea, no hay problema. El punto es cuando ya te ocasiona un problema que sea peleonero. O, por ejemplo, no, es que sabes que es que no habla, o sea, no expresa sus emociones y está en el salón y es muy buen niño, anda, no, se porta re bien, pero no habla, no expresa sus emociones. Entonces dices, ah, caray, ok. Si quiere tanto, o sea, bueno, aprovechando que ya está en clases de monta, que ya está en clases de equitación o arriba del caballo, pues entonces tienes que empezar a desarrollar el carácter. ¿Por qué? Porque el papá no se va a poder subir a manejarte el caballo por ti. Y eso también, yo le agradezco mucho a los papás que llevan a sus niños, sobre todo a los niños chiquitos, porque están ahí, aprieta, y yo, señor, váyase para allá. O sea, porque tú les transmites el miedo. O sea, el niño ya va seguro, está concentrado en su movimiento de las piernas, en apretar, en esto y todo lo que tiene que hacer, y luego el papá lo distrae, pues no. Entonces, es una enseñanza para todos. O sea, también como papás a veces tenemos que dejarlos que se equivoquen. Evidentemente, para eso vamos a estar nosotros, para evitar los accidentes, claro está. Pero como papás también hay muchísima lección. Hay otro punto también que ahorita me estaba acordando. La equinoterapia a veces da resultados demasiado rápidos. No definitivos, pero te da resultados muy rápidos. Y eso a veces no me encanta porque piensan que ya se acabó. Y duran, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y, no, es que es súper bien. No, espérate. O sea, no es... Sí, o sea, es un beneficio que tú ya viste, pero le falta. O sea, bueno, es que porque lo has desarrollado en medicina es igual. O sea, un paciente que ve resultados con una pastilla o con nutrición, o ya aprendió a comer, sí, o no sé, muchas opciones, pues deja de ir o deja de venir porque ya no, ¿sí? O sea, estás describiendo el proceso de salud igual. Sí. Pues sí, es un problema no saber hasta cuándo, darte cuenta que sí necesitas tal vez unas más recomendaciones o no.
aunque podría ser también inculcar que puedes lograr las cosas por ti mismo, incluyendo la salud. Sí, a mí sí me gusta pensar así, decirles, es que tú eres tu primer doctor. Sí, Date claro. cuenta de las cosas y así, si lo puedes lograr, qué bien, pero también no te confíes, como dices, en seguir recibiendo recomendaciones, ¿no? Uh-huh. Fíjate que yo siempre la pongo de ejemplo porque es mi mayor orgullo. Es mi sobrina. Ella empezó a ir conmigo a quinoterapia porque ella tiene mutismo selectivo. Entonces, en alguna ocasión, empezamos con la quinoterapia y aparte, pues es una niña muy dispuesta. Pero la mamá es así, constante, puntual. Y ahí cada semana la tenía ahí, lloviendo, con el solazo, como fuera, ahí estaba. Entonces, para mí ella es como súper ejemplo y a todos se los pongo porque fue un cambio radical. O sea, de verdad ya no es la misma niña que llegó a quinoterapia conmigo. Ella le dio una crisis de pánico escénico. Ya estaba de sexto de primaria, ya casi terminando para entrar a secundaria. Los maestros pues ya sabían que pues, no habla o habla lo mínimo indispensable y solamente con alguien. Pero entonces pues tenía que leer enfrente de todo el colegio, no sé, las efemérides o no sé qué tenía que leer. Le dio pánico escénico, se trabó, se paralizó, no pudo. Entonces, en equinoterapia trabajamos eso. Y más, o sea, a mí fue sorprendente porque no nada más se le dan las herramientas para que vuelva a clase y que enfrente lo que pasó y que lo haga otra vez enfrente de todos. La preocupación de la mamá era que iba a pasar a secundaria y que tenía que exponer, y en inglés, y enfrente de todos. ¿Y qué crees? Ya baila, o sea, baila sola. Y entonces, enfrente de todos, y pues claro que pues, la mamá llorando, pero es su logro, claro que es el logro de la niña, evidentemente, pero es el logro de la mamá, ¿por qué? Porque la mamá, ¿tienes flojera? Ni modo, vamos. ¿Y que tienes sueños? Sí, yo también, vámonos. Y ahí estaba, puntual en sus terapias. Sí. No, y qué bueno que lo aclaras porque, fíjate, con los doctores me pasa que son a veces muy técnicos y tengo que estar traduciendo porque sí, a veces no les entendemos. Sí. Y a veces en las partes alternativas creemos que puede ser místico, magia, pero en realidad tú lo describiste desde el principio y con tu historia también de vida. Esto está funcionando porque el caballo se da cuenta, como dijiste, ¿es presa o está teniendo peligro o está pasando algo? Y acomoda a la persona que se va a subir al niño, lo acomoda para que realmente esté tranquilo. Si no, no va a estar tranquilo el caballo. Exacto. Aquí no hay magia, es que te está acomodando las emociones y la parte física. Y una niña como la que estás describiendo, obviamente, para que haya funcionado, es que le hizo ver a la chiquita lo que es capaz de hacer y las emociones y muchas cosas que me imagino, ¿vale? Sí. Con lo que estás platicando. Entonces, en realidad funciona porque estás haciendo que se vea uno como persona lo que trae, aunque sea un niño, ¿sí? Y te está dando la oportunidad me imagino, de sentirte que puedes hacer las cosas. Porque pues montar a caballo, lo dijimos desde el principio, es un animal grande, o sea, da miedo a cualquier persona y a un niño también le va a dar miedo, ¿no? Sí, y les da un poder increíble, o sea, simplemente la postura, o sea, llega un niño caminando así. Entonces, pues ya te dice muchas cosas. Entonces, en el momento de que tú te subes un caballo y estás así, ¿tú crees que así, jorobado, le vas a decir lo que quieres hacer? No, mijito. Y entonces, enderezate, vista hacia enfrente. Y entonces, o sea, si sabes el poder que adquiere la criatura arriba de un caballo sentado y con sus manos y sus piernas sin silla, decirle al caballo a dónde quiere ir, eso le da un poder increíble. Pero también volvemos a lo mismo, regular, porque hay algunos que se sienten de más y espérame, regularlos. Sí, entonces es el punto medio, pero es muy interesante porque justo lo que dices al principio, la personalidad tiene mucho que ver y todas las personalidades son buenas, son válidas. El punto es regular y adaptar en el momento que así lo requiera la situación. Sí, está muy bien. ¿Has tenido pacientes así? Me imagino que obviamente son con problemas físicos y niños, por lo que le estás platicando,
pero quiero imaginarme qué pasaría con pacientes que tal vez sean, no sé si los hayas tenido, por ejemplo, con diabetes, con presión, que tienen problemas de vida, o sea, que no son tan enfermedades tan físicas, todas son físicas, pero me refiero a algo muscular, o resultados. Sí, adultos, sí tengo adultos. Sí, adultos. Varios. La mayoría llegan por estrés, pero entonces pues el estrés se deriva de hipertensión, de diabetes, justo lo que acabas de decir. Entonces, pues yo sí no te digo, te vas a alivianar de la diabetes. No, evidentemente no. O sea, y si no tomas tu medicamento, aunque te trepes y estás... No. Pero lo que comentamos al principio, si tú estás regulado, si tus emociones están reguladas, si aparte haces conciencia de que esta cuestión familiar, emocional, en el trabajo, con tal persona, te está perjudicando, entonces, ¿qué acciones, además de las médicas, estás haciendo para que ese nivel, o prácticamente, vaya, estoy haciendo lo mismo que a mí la dermatóloga me dijo cuando yo tenía psoriasis, ¿sabes? Muy bien. O sea, lo mismo, ¿qué acciones emocionales estás haciendo para que tu tratamiento funcione? Sí. Entonces, ahí es... Vale la pena mucho la palabra que usaste, acciones, y lo hemos dicho aquí, es que lo que va a cambiar en salud, pues estamos enfocados en salud, pero lo que va a cambiar tu vida, porque la vida es salud de todas maneras, lo que va a cambiar tu vida en algún momento es las acciones que haces, es el actuar, o sea, podrás leer, aprender, tener conciencia, pero mientras no lo cambies hagas en un comportamiento, en una conducta, en acción, la verdad es que no va a suceder. Y sí lo entiendo muy bien que la equinoterapia te ayuda a reconocer y a darte valor para hacer las cosas, ¿no? Así es, totalmente. Y aparte porque vas haciendo de tal manera el vínculo con el caballo que a veces a mí ya ni me pelan. O sea, llegan y, Cherokee, ¿cómo estás? Fíjate que... Y empiezan, y yo, gracias, qué bueno que ya llegaste, hola, ¿cómo estás? O sea, entonces dices, qué padre. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no te sientes tan cómodo hablando de tus broncas con una persona, pero con el caballo que, bueno, pues no te va a juzgar porque pues no habla, pero al final de cuentas está haciendo una empatía contigo porque está junto contigo, porque te está oliendo, porque está recibiendo lo que le estás diciendo y aparte le está haciendo una reacción. Hay algo que también, y sí, esto sí se los quiero platicar, porque bueno, a mí me impresionó, bueno, me siguen impresionando muchas cosas con los caballos, pero yo lo viví yo conmigo misma. Mi papá ya había cumplido, no sé, 2 años de que falleció. Entonces, pues yo estaba muy bien porque yo ya me recuperé emocionalmente. Y entonces fui a trabajar a la oficina en la mañana y pues vamos a ir a la misa en la tarde, así muy bien. Y entonces, así, ya son 2 años, caray, ya son 2 años. Y llego a la clase, o sea, yo no era la alumna, ¿verdad? Porque yo soy la terapeuta. Y llego a la clase y veo y se me acerca el caballo y así, y empiezo a llorar, pero yo como una Magdalena, yo, pero se supone que estoy bien, o sea, ¿por qué lloro? Fue increíble. A mí me gusta mucho tomar fotos y dejar evidencia de todo lo que hago, y sobre todo con los niños, ¿no? Para enseñarles su proceso y sus avances. Y ese día yo estaba muy contenta porque yo llegué y tomándome fotos con el caballo, ¡ay, qué padre, te quiero! Pero cuando yo me suelto y lloro, empecé a grabar. Y después cuando veo las fotos y el video digo, sí es cierto. O sea, ya lo sé que sí es cierto, pero yo lo vi, yo lo comprobé. ¿Que el caballero se dio cuenta? Sí, mira, haz de cuenta, cuando las fotos que yo veo, cuando yo llegué muy feliz, los ojos son ojos brillantes, lindos. Pues ojos lindos de un caballo, ¿no? Cuando yo empiezo a llorar, y es que mi papá hay 2 años, no inventes. El video que de los ojos del caballo ahí eran como... no sé, o sea, el párpado así era de sufrimiento. Estaba sufriendo junto conmigo. Y no me dijo nada verbalmente, pero estaba sufriendo junto conmigo. Y a veces nada más necesitamos eso. Sí. Llora. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque ¿qué me van a decir? No, mira, está en un mejor lugar. Sí, eso ya lo sé, pero me duele. O sea, todo lo que me digas, racionalmente ya lo sé, pero emocionalmente sigo sintiendo. Y el caballo es lo que hace. Está bien, siente. Sí. Llora. Entonces... Yo estuve estudié
en investigación, me tocó una jornada de investigación científica. Te me hiciste recordar, había un protocolo, bueno, yo estaba en la parte médica, pero en realidad había protocolos con animales o hierbas y así, plantas y así, científicos, genéticos. Había un protocolo muy interesante con vacas que medían la calidad de la leche, la de la tesis medían la calidad de la leche midiendo el estrés del animal. Porque los ponían bajo estrés, no me acuerdo cómo estaba, la verdad, si los hacían el estrés con otros animales o perros, o no sé cómo les hacían, y medían la calidad de la leche, nada más para darnos cuenta cómo influye esa parte emocional en los animales también. Y lo que estás diciendo está hasta descrito, lo pongo de ejemplo científicamente porque pues sucede, o sea, nosotros lo vemos, los que convivimos con animales debemos darnos cuenta que sucede, ¿no? O sea, también se dan cuenta más ellos. Quizás nosotros con tanto problema de el trabajo, la escuela, no nos damos cuenta cómo estamos actuando, pero ellos a eso se dedican, ¿no? Porque pues se dedican a vivirse, están aquí y ya tienes un compañero y te ven y eso se dedican, quizás se dan cuenta más que nosotros mismos de las emociones que nosotros mismos cargamos. Sí, está muy interesante eso. Y me acuerdo, ahorita me vino a la mente una frase que mi papá decía, es que es leche de vacas contentas. Por eso nos hizo tanto bien. Entonces, sí, pero sí es cierto. O sea, entonces, con los caballos pasa igual. Exacto. O sea, a veces el caballo no está feliz. ¿Sabes qué es algo también importante que sí hay que mencionar? Insisto, el caballo no es una moto, no es una bicicleta. Hay veces que tú vas a llegar con la mejor intención y actitud y las clases son personalizadas y yo las planeo todas para cada una de las necesidades de mis alumnos. Pero ¿qué crees? Hay veces que no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el caballo trae dolor. Porque no sé, o sea, a lo mejor se lastimó o se picó con algo o no durmió bien o cualquier cosa. Sí, o trae cólico sí. o algún malestar. Claro. Entonces, hay veces que sentimos frustración y no, primero espérate, detente a ver. Primero, si eres tú el que está fallando como jinete, y si tú no estás fallando como alumno, como jinete, como lo que sea, entonces bájate y revísalo. ¿Qué está pasando? O sea, él también sufre, él también siente, él también está expuesto a un medio ambiente que también lo puede afectar. Y acá como la leche de las vacas contentas, pues sí, es un caballo que a lo mejor no está contento en ese momento. Exacto. No, me gusta mucho si tuviéramos el lugar y con qué y todo, yo creo que sería a todos los pacientes que acudieran conmigo o con nosotros, que pasaran contigo también. Sería, creo que bastante beneficioso para ellos. Sí. Es así como la utopía de mi imaginación, porque si ha venido a otros, a un ambiente, a Tacho y es el medio ambiente y que planten su árbol los pacientes, así se me crean ideas. Pero creo que sí valdría la pena mucho en la parte emocional y física también, ¿no? O sea, hay pacientes que tenemos que quieren bajar de peso y la razón es porque no se quieren mover, simplemente así, no nada más es por comer bien, sino pues, están acostumbrados a ser sedentarios y eso podría ser una manera de empezar a moverse. Sí, no, y aparte descubrir por qué no te quieres mover. Exacto, sí. Sí, lo quieres ver en la parte emocional, pero también hasta en la parte física, si no lo quieres voltear a ver de primera instancia. Ah, sí, claro, sí. Ya te va a mover. No, y aparte porque, o sea, estás en la naturaleza, está padre, o sea, están las plantas y el aire, y luego de repente empieza, pues así las chispitas, y ahorita que tenemos los arcoíris casi diario, que dices, y ahí se ven increíbles, entonces, de repente estás montando y se te va, ¿por qué? Porque ya te apareció el arcoíris y dices... O sea, ¿en serio estaba yo perdiendo el tiempo aquí con el teléfono todo el día? O sea... De lo que te pierdes. ¿No? De lo que te pierdes, en todos los sentidos. Y además, te genera un beneficio en la salud. Sí. Oye. Qué bueno. No sé si hay preguntas. Bueno, pues, mira, ya para terminar, de verdad, muchas gracias, Carla. No, al contrario. Si quieres otro día... Hoy creo que estuvo muy interesante. Quizá algún día, otro episodio, podemos hablar algo más específico de la equinoterapia. Quizá alguna enfermedad, quizá... Pero de verdad, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, un gusto. Y sobre todo, no nada más el agradecimiento, sino también la felicitación, porque es un reto justo el dar a conocer tantas variantes y alternativas que se puede tener para obtener la salud. Sí. No, muchas gracias. La verdad, mira, la insistencia siempre hay que voltear a ver
yo creo que sí hay que demostrar las cosas a veces, pero definitivamente creo que hay tantas alternativas que nos pueden enseñar tanto cómo tratar a los pacientes, cómo estar en el presente, darte cuenta de ti mismo. O sea, son cosas que no hacemos en la práctica los médicos. Entonces, si lo vemos de esa manera, hay un gran camino por recorrer en la parte médica en ese aspecto, porque ayuda a los pacientes, ¿sí? Sí. Entonces, ustedes ya llevan ese camino recorrido en kilómetros para mí. Entonces sí es una buena oportunidad para crecer y aprender, creo que de todos. Sí, pues muchísimas gracias. Y pues estamos a la orden. Sí, muchas gracias.